Los músicos, por preparar este tiempo. Lo primero que hay que decir es que la fiesta de la Ascensión no cae en domingo. Cayó el jueves pasado, pero como nosotros no tenemos una reunión así comunitaria y presencial, decidimos pasar la fiesta de la Ascensión a este domingo. Entonces, eso es lo primero. Luego digo también porque es importante en cuanto al cálculo de días en esta época que estamos viviendo de la Pascua. He titulado este mensaje ¿Por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? En el credo apostólico confesamos: creo en Jesucristo, que al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Esto forma parte de nuestro credo, el credo apostólico que a veces usamos en nuestra liturgia, por ejemplo, en el oficino vespertino. Lo que quisiera hacer esta mañana es centrarnos en este acontecimiento de la Ascensión. La verdad que tengo que confesaros que es la primera vez que abordo esta cuestión en los años que llevo de pastor, con la esperanza de sacar provecho de nuestro análisis y que podamos salir de aquí llenos de alegría. La verdad, esta es la meta atrás, pensar en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, como sabemos, resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció a la tumba, pero permaneció en la tierra durante 40 días, y dice Lucas que durante esos 40 días iba enseñando a sus discípulos sobre el reino de Dios, porque los discípulos todavía no habían entendido bien la naturaleza del reino de Dios. Y la verdad es que incluso después de los 40 días que Jesús anduvo enseñándoles sobre el reino de Dios, aún no entendían, y esto lo vemos en el libro de Hechos por la pregunta que le plantean: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo se restaurará Israel? No es hasta Pentecostés, que vamos a celebrar el domingo que viene, que los discípulos por fin empiezan a entender la naturaleza del reino de Dios. Hoy lo que quisiera hacer es analizar este momento en nuestro calendario litúrgico desde la perspectiva de los tres oficios de Jesús: profeta, sacerdote y rey. ¿Qué implicaciones tiene la ascensión de Jesús en su calidad de profeta, su calidad de sacerdote y su calidad de rey? Primero, Jesús asciende en calidad de profeta, y lo que lleva a cabo es que nos anuncia Jesús con su ascensión nuestro porvenir. Tu destino se ve claro en la ascensión de Jesús al cielo. Él te anuncia cuál es tu porvenir. No debemos de pensar en la ascensión de Jesús en términos espaciales, menos de lo que deberíamos pensar en su encarnación, su nacimiento por medio de la Virgen María, en términos espaciales. Más bien en términos de velar su gloria en la encarnación y desvelar esa gloria en su ascensión. Más bien en términos de su humillación cuando viene y nace en un pesebre, y en términos de su exaltación en su victoria, que estamos estudiando hoy, la ascensión. Para comprender la ascensión tenemos que desvestirnos de conceptos griegos, platónicos, y volver a la cosmovisión judía.
No pensar en términos espaciales, sino dimensionales. Para Platón, el fin de todo ser humano es desvestirse del cuerpo, que es la cárcel del alma, y quedarse en estado de alma pura. Pero esta no es la visión judía y no es la visión del Nuevo Testamento. Voy a intentar ilustrar esto. Imaginaos un escritor que está escribiendo una novela en la que se libra una gran trama, y este escritor desciende a la trama y se encarna en uno de los personajes de la trama. Y este personaje del escritor resuelve la tensión y después vuelve a su escritorio para seguir escribiendo la novela, pero ahora vuelve con el ADN de su personaje. La tensión no es espacial, como si fuéramos más allá de la galaxia y encontraríamos a Jesús en alguna parte. Es dimensional. Es un traslado al cielo. Es dimensional, no espacial. Y cuando Jesús regresó al cielo, del que había descendido al nacer, regresó a casa con algo que originalmente no se llevó en la encarnación. Es decir, tu naturaleza y la mía. ¿Me explico? Cuando descendió del cielo, traía simplemente su deidad como segunda persona de la Trinidad. Pero cuando volvió a casa, volvió con algo añadido, un cuerpo humano, con ADN de María. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Jesús llevó a cabo tu redención en la cruz, cuando Él pagó por tus pecados y los míos en la cruz, por qué no pudo simplemente desvestirse de la humanidad? Misión cumplida. Es muy sencillo, porque su misión no era perdonar tus pecados tan solo. Su misión es reconciliarte, cuerpo y alma, a tu Padre Celestial, para que vivas con tu Padre Celestial durante toda la eternidad, todo tu cuerpo y alma. Escuché una vez una historia verídica de una señora, una madre que sirvió como misionera en un país, no me acuerdo cuál, y trágicamente le murió el hijo, siendo pequeño. Pues ella acudió al entierro y estaba contemplando en el ataúd el cuerpo fallecido de su pequeño hijo, llena de dolor, de tristeza. Y una amiga, intentando consolarla, se sentó a su lado y dijo: mi amiga, tu hijo ya no está aquí, ya no está aquí. Y ella respondió: sí, pero yo bañaba ese cuerpo todos los días. Yo bañaba ese cuerpo todos los días. Mis hermanos, la ascensión es el mensaje de que tú le importas al Señor cuerpo y alma. Que al Señor le interesa la materia, al Señor le interesa este mundo, al Señor le interesa este cosmos. La verdad de la ascensión es que nuestra cabeza, Jesús, está ya ascendido cuerpo y alma en el cielo, y tal cual pasó con la cabeza, pasará también con su cuerpo, la iglesia, que estaremos cuerpo y alma con nuestro Señor durante toda la eternidad. Tan seguro como que nuestra cabeza está en el cielo, tan seguro es también que su iglesia le seguirá. Y el mensaje de la ascensión, de hecho, es más profundo que eso. Es que desde la dimensión celestial, un día nuestro Señor regresará juntamente con su iglesia
Y esa dimensión celestial se impondrá sobre la dimensión terrenal hasta que quede lo terrenal absorbido por lo celestial en los cielos nuevos y tierra nueva. Mis hermanos, esto dignifica todo lo que haces en cuerpo y alma. Esto dignifica todo lo que hacemos a nivel de ministerio, socorrer a los pobres, ayudar a los necesitados. El Señor se interesa por toda su creación, material y también espiritual. Este es una de las implicaciones de Jesús que asciende como profeta. Anuncia tu porvenir. En segundo lugar, como sacerdote. Como sacerdote. ¿Qué implica que tu sacerdote ascendiera a los cielos? Y en el Antiguo Testamento, vamos ahora a volver hacia atrás en la historia. En la religión de los judíos hubo un día al año que se llama el Día de la Expiación, en que una vez al año tan solo un sacerdote traspasaba el gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y para hacer redención por los pecados de todo el pueblo. Pero una vez al año, una sola vez al año, el pueblo representado por un sacerdote tenía acceso a Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, el evangelista Mateo nos dice que ese velo físico que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos de arriba a abajo, simbolizando ahora que hay acceso para todos a la presencia de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la ascensión? No, tiene que ver con el Calvario. Pero espérate. En Hebreos 9:26 dice, pero ahora, hablando de la ascensión de nuestro Señor, no de la cruz, dice, pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. A diferencia del día de la expiación, el sacrificio de Jesús, si te lo piensas bien, no tuvo lugar en el templo. Es más, el sacrificio de Jesús ni siquiera tuvo lugar en la santa ciudad de Jerusalén. Lo crucificaron fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué es la ascensión? La ascensión es Jesús ahora asciendo al cielo, que es el verdadero templo, del cual el templo terrenal es una mera réplica, traspasando a la misma presencia de Dios, el lugar santísimo, y presentando su sacrificio ante el Padre, de forma definitiva, una vez para siempre. Esto es lo que Jesús lleva a cabo en su ascensión. Ahora sí lleva su sacrificio al verdadero templo ante Dios Padre y presenta su sacrificio para la remisión de nuestros pecados. Ahora bien, cuando San Pablo dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, hay que decir, bueno, pero a fin de cuentas, ¿no somos todos mediadores entre Dios y los hombres? ¿Qué hacemos los jueves? Sino mediar unos por otros ante el Padre. El diácono reverendo Osberto pasa lista y oramos, Renando, ¿cómo oramos por ti hoy? Y intermediamos unos por otros, ¿no es cierto? Constantemente los cristianos hacemos eso. Pero escucha bien, Jesús es el único digno de sentarse a la diestra del Padre y presentar sus manos perforadas
y su costado traspasado. Y para decir, Padre, yo pagué por esa ofensa, perdónale. ¿Me explico? Es en este sentido de la ascensión, de Cristo ascendido, con todo y manos perforadas, con todo y costado traspasado, y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo constantemente por nosotros, presentando su sacrificio ante el Padre para nuestro constante y continuo perdón. Y lo haces en tu piel. Lo hace en la fragilidad, por así decirlo, de nuestro ADN, acordándose siempre de que somos débiles, acordándote siempre de que somos frágiles, porque está allí, como dice Pablo, Jesucristo, hombre, a la diestra de Dios. Por último, hemos visto Jesús ascendiendo como profeta, Jesús ascendiendo como sacerdote. En tercer lugar, Jesús ascendiendo como rey, como director de las operaciones de su iglesia. Ahora en la dimensión celestial, Jesús está sentado a la diestra del Padre, y esta es una posición de autoridad, es una posición de dominio. Él es cabeza de su cuerpo. Y ahora dirige las operaciones de su iglesia. Y el primer acto de autoridad que ejerce este rey ya ascendido, ¿cuál es? Es lo que vamos a celebrar en 10 días. Pentecostés. Porque juntamente con el Padre, la cabeza de la iglesia envía la efusión de su Espíritu, dotando así a su iglesia de carismas, de dones, todos los dones que nos hacen falta para llevar a cabo la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones del mundo. Y lo hace como rey, quien ejerce dominio. Por eso, queridos hermanos, no te quedes mirando hacia el cielo. No te quedes mirando hacia el cielo. Sino, pregúntate, ¿cuáles son los carismas de los que tu rey te ha dotado? ¿Y cuáles son sus órdenes para tu vida? Yo me crié en un tipo de cristianismo que se quedaba mirando al cielo. Su único afán era, ¿cuándo volverá Jesús? Que como si no nos hubiera dado nada que hacer. Y un cristianismo que muchas veces, más que estar por la labor de la gran comisión, te inculcaban mucho la necesidad de mirar el periódico, las señales de los tiempos, a ver si viene Jesús hoy o mañana. Esto es quedarse mirando al cielo, cuando tu rey te ha dotado de carismas y de una misión que cumplir. Ya se ocupará él de saber cuándo vuelve, en qué momento y las circunstancias políticas que se tienen que dar entre medio. No te quedes mirando hacia el cielo. Ocúpate de las órdenes de tu rey ascendido. Por último, ya para acabar, he dicho por último 2 veces. Esto es el engaño de todos los predicadores. Por último, lo siento. En Lucas 24:52 encontramos a Lucas narrando lo que pasa justo después de que los discípulos dejen de mirar hacia el cielo y miran otra vez a la tierra. Y dice, ellos después de haberlo adorado a Jesús, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Así también, querido hermano, querida hermana, si asimilamos bien la fiesta de la ascensión, se nos llenará
el corazón, se nos debería llenar el corazón de gran gozo. Porque en el cielo tenemos un profeta anunciando nuestro porvenir, no hay dudas. Tal cual la cabeza, tal cual su cuerpo. Porque hay un sacerdote que intercede constantemente por ti, con sus manos, sus pies, su costado. Y hay un rey dirigiendo las operaciones. Y su plan para ti es inmejorable. Que sea un motivo, mi hermano, mi hermana, de gran alegría en esta mañana. Amén.